Bienvenidos a su programa Reflexiones Bíblicas, patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y creado para contribuir a su plan de lectura diaria de la Biblia. Con ustedes, el pastor Orlando Rosales. Nehemías, capítulo 5, versos 1 al 3 y el 5. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidades de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. El clamor era angustioso. Los demandantes eran los pobres del pueblo y los acusados eran sus hermanos más pudientes. Había quienes se quejaban porque no podían alimentar a su numerosa familia, unos por haber hipotecado sus propiedades por causa del hambre, otros por haber tenido que pedir dinero prestado a fin de pagar sus impuestos. Estaban además los que habían caído en manos de prestamistas usureros. Esta gente sufría no por la opresión de tiranos extranjeros, sino por las extorsiones de sus propios hermanos. Muchos de los repatriados habían escapado del cautiverio babilónico, solo para ser esclavizados por sus propios hermanos, y esto les parecía más intolerable que aquello. En Babilonia las familias se habían mantenido unidas, pero ahora los hijos eran arrebatados de sus padres para convertirlos en esclavos de otros judíos. Versos 6, 9 y 11. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Los ricos tenían el deber de socorrer a sus hermanos más pobres en tiempos de dificultades económicas y no oprimirlos. Pero en lugar de esto, los pudientes habían usufructuado todo lo posible a expensas de sus compatriotas. Es fácil comprender que Nehemías, hombre capaz de enardecerse cuando se despertaba su sentido de justicia, hubiera estado enojado con esos aprovechadores desalmados e inescrupulosos. Después de censurar la opresión y de explicar el principio implicado, Nehemías presentó una vigorosa exhortación para que actuaran. Pidió a los que retenían como prenda las propiedades de sus hermanos más pobres que las devolvieran a sus dueños sin demora. La elocuente exhortación de Nehemías, su reafirmación de los principios de la ley mosaica y su propio digno ejemplo ganaron la batalla. Todos los nobles concordaron
en devolver el interés ya cobrado, en no exigir más interés y en prestar a sus hermanos más pobres, según lo establecía la ley, y también en devolver las casas y propiedades perdidas por ellos, los cuales deben haber representado una gran suma y que según la letra de la ley podrían haber quedado en su poder hasta el año del jubileo. Versos 15 y 16. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Nehemías no solo se abstuvo de oprimir al pueblo, sino que se mantuvo con su propio peculio, y además de eso, él y sus criados, también mantenidos por él, trabajaron incansablemente en el muro. Fue notable la forma en que trabajaron Nehemías y sus siervos. Querido Dios, que podamos ser justos y nobles como lo fue Nehemías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.